que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. Bueno, pues se cerró la COP25 finalmente sin lograr este mayor objetivo. Es en lo que coincide hoy toda la prensa global y lo vemos con grandes titulares en todos los medios de comunicación, pero necesitábamos una interpretación algo precisa sobre lo que ha ocurrido y para eso hemos adelantado este espacio de medio ambiente y de ecología que todos los martes, sabéis, abrimos aquí en la cafetera de la mano de Juan López Duralde. Juan López Duralde, buenos días. Buenos días, Fernando. Porque necesitábamos un poquito de claridad en esto. Claro, acaba sin lograr su mayor objetivo. Tú nos habías advertido, en todo caso, que las cumbres en realidad solamente se entienden cuando las miramos en conjunto, una tras otra, pero sí parece haber un cierto consenso en que hay decepción por el resultado, ¿no? Claro, a ver si podemos en este rato profundizar un poco más allá de los titulares, ¿no? Porque a mí lo que me da miedo es que nos quedemos en la superficie y se dé pábulo a un discurso muy destructivo de, bueno, las cumbres no sirven para nada. No, el problema no es ese. El problema es que los gobiernos, sobre todo los más poderosos, Estados Unidos, China, la India, Brasil, no tienen voluntad política para hacer frente al cambio climático. Entonces, a veces nos quedamos en la herramienta, ¿no? Y decimos, bueno, es que la cumbre no vale para nada. El problema es que aquellos que tienen que tomar las decisiones, los más poderosos, no quieren tomarlas, se resisten a tomarlas. Entonces, lo único que hace el proceso internacional es intentar, digamos, alargar el chicle, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a... ¿qué es lo que ha pasado en Madrid? ¿Qué ha pasado en Madrid? Pues básicamente que han dicho, bueno, ya en 2020 tomamos la decisión. Es decir, nuevamente se retrasa, se reconoce que el Acuerdo de París es insuficiente, se reconoce que con los compromisos actuales el cambio climático aumentará por encima de los 3, la temperatura aumentará por encima de los 3 grados, se reconoce de alguna manera la impotencia absoluta para hacerle frente a esta situación con estos gobiernos bloqueando y se dice, bueno, pues ya en 2020, es decir, de alguna manera se está, diciendo, reconociendo que no se está ni escuchando a la calle, ni escuchando a la ciencia y no se están tomando las medidas que hay que tomar. Pero no nos olvidemos del papel de las grandes corporaciones y de estos países que son que están cooptados por esas grandes corporaciones, ¿no? Que finalmente es lo que hace que todo esto pues no consiga avanzar un año tras otro. Y Juancho, vemos la principal queja en los medios, es verdad que además sí que se percibe muy claramente que se intenta insuflar, te iba a decir, no sé si depresión un poquito en los activistas por el cambio climático, frustración, ¿no? Porque ese es un titular muy repetido, frustración para aquellos que intentan combatir esto. Pero el principal reto, en efecto, era regular el mercado de los derechos de carbono y esto es lo que ha quedado frenado. Sí, bueno, había dos retos, ¿no? Dos grandes retos. El primero, lógicamente, es al que yo me he referido, que lo denominan ambición, ¿no? Pero que básicamente se traduce en voluntad política y lo que se trataba es de que más países se comprometieran mucho más allá de lo que se han comprometido, más allá del Acuerdo de París. Y el segundo, efectivamente, era cerrar lo que se llama el libro o la hoja de ruta para cumplir los acuerdos de París y quedaba pendiente un fleco, un artículo que es el ya famoso artículo 6 que lo que tiene que hacer es regular los mercados de carbono, ¿no? Básicamente ponerle un precio al carbono en un mercado global, ¿no? El mercado de carbono es algo que existe ya en Europa, en la Unión Europea y sin embargo a nivel global pues todavía no se ha puesto en marcha y se trata de intentar regularlo, ¿no? Desgraciadamente, pues hay dos posiciones. Una posición que lidera fundamentalmente Brasil, que dice que los derechos de emisión pendientes del protocolo de Kioto, que eran muy favorables a los países, digamos, en vías de desarrollo, los países que no tenían que reducir las emisiones en Kioto,
pues quieren que esa cantidad de derechos de emisión se mantenga, ¿no? Eso básicamente, por entendernos, lo que supondría es que el mercado pues no funcionaría en ningún caso, porque habría tantos derechos de emisión sobre la mesa que el precio del carbono sería bajísimo. Entonces, bueno, pues hay un enfrentamiento, hay una confrontación entre esas dos posiciones y no se ha llegado a un acuerdo, ¿no? Cosa que realmente muchos de los delegados allí decían, bueno, mejor que no haya acuerdo a un mal acuerdo, porque lo que se trata de regular es algo muy, muy relevante, ¿no? Efectivamente, este era, en términos técnicos, la misión más importante de la COP y no lo han conseguido, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista estrictamente operativo, la COP no ha conseguido avances en el proceso internacional, y prácticamente todo se deja para la próxima reunión, que será en Glasgow en 2020, dentro de un año. Pero claro, lo que es muy frustrante, y en ese sentido efectivamente la frustración es grande, es que hay la sensación real de que todo se va dejando para más adelante, ¿no? De que todo se va dejando quizás a la espera de que haya un cambio en algunos gobiernos, por ejemplo en el de Estados Unidos, ¿no? Un cambio en el sentido de gobiernos realmente comprometidos en la lucha contra el cambio climático, que eso sí podría hacer girar la situación, ¿no? Porque aunque hay una mayoría de países que desde luego están por la labor de ir más allá del Acuerdo de París, se habla de más de 80 países que se han comprometido a ir más allá. Sin embargo, se trata de países que en conjunto no superan el 10% de las emisiones. Por lo tanto, la voluntad de luchar contra el cambio climático es muy mayoritaria en la comunidad internacional, pero son los grandes países, los grandes contaminadores, como digo, Estados Unidos, Brasil, China, la India, Rusia, los que tienen en este momento bloqueado todo el proceso. Claro, así es muy difícil hacer frente al problema, ¿no? Por lo tanto, lo que trato es de poner el foco en dónde está el problema en realidad, ¿no? Porque el problema en realidad, insisto en ello, está en los lobbies de los combustibles fósiles y los países, los grandes países, que no quieren hacer esos cambios, ¿no? Te quiero preguntar sobre algo, Juancho, de esto que estás comentando, porque el otro día hablaba con mi chica, con María, y decíamos, claro, no es tan sencillo de explicar qué es el mercado de carbono. Hay países que compran derechos para poder contaminar más, lo cual crea una situación realmente compleja. Explícanos de forma muy sencilla, porque el concepto no es tan sencillo, y hay mucha gente que no ha entendido que el mercado de la contaminación tiene su propio submercado, ¿no? Bueno, para que la gente lo entienda, podemos coger el ejemplo de lo que ocurrió en España con el Protocolo de Kioto, ¿no? España no cumplía en cuanto a emisiones, no cumplía con el mandato, con el compromiso que tenía adoptado en el Protocolo de Kioto. Y entonces lo que hizo fue acudir al mercado internacional de emisiones de carbono y comprar, es decir, pagar. En este caso compró emisiones, digamos, derechos de emisión a Polonia, por valor, si no recuerdo mal, creo que fue de 100 millones de euros, y de esa manera compensar lo que se había excedido. Es decir, se trata simplemente de pagar por lo que tú sigues contaminando, ¿no? Es un mecanismo bastante... Y lo pagas a países que tienen su producción de contaminación, ¿no? O sea, países que no contaminan tanto, pero que tienen su cuota. Lo pagas a países, es decir, se establecen unos derechos, se reparten unos derechos, tú tienes 10, yo tengo 10, el otro tiene en función de una serie de criterios complejos, pero bueno, es básicamente, por hacerlo sencillo, es así, ¿no? Entonces, en función de lo que tú luego contaminas, de tus 10, imagínate que gastas 7. Y te quedan 3. Esos 3 los puedes comercializar. Y entonces, en el caso de España, que tiene derecho a 10 y resulta que contamina 13, pues te compra a ti los 3 que a ti te han sobrado. Ese es el concepto. Es un concepto polémico. Es decir, eso te iba a decir, desde la perspectiva ecologista, ¿qué pros y contras tiene esto? Bueno, en principio el movimiento ecologista está en contra de los mercados de carbono porque consideran que es una forma de eludir lo que realmente se pretende con estos procesos, que es no contaminar, ¿no? Por lo tanto, es decir, bueno, yo sigo contaminando, pero pago por
pago por la contaminación que yo no he emitido, ¿no? En principio, la verdad es que no parece que sea un mecanismo que vaya a solucionar el problema, pero en todo caso es uno de los mecanismos existentes en este momento. En Europa existe, y sí que es verdad una cosa, y es que el precio del carbono es determinante a la hora de conseguir reducir las emisiones. Es decir, en la medida en que el precio del carbono está más alto ahora mismo en Europa, pues hace que, por ejemplo, las centrales térmicas de carbón se vean más comprometidas en su funcionamiento y algunas tengan que cerrar. Por lo tanto, es un mecanismo que, aunque sea muy criticado, ha tenido alguna validez práctica, ¿no? Por lo tanto, en sí mismo, pues es un mecanismo que, en cierto modo, limitadamente está funcionando. Claro, y nos encontramos con este asunto sobre la mesa, pero el gran argumento que se maneja es que una transformación en el tiempo que los científicos dicen que habría que hacerla sería un desastre en materia industrial, en materia laboral, destruiría miles de puestos de trabajo. ¿Esto es verosímil? Bueno, lo primero es que efectivamente el nivel de transformación que se necesita es muy grande. Es decir, para cumplir con lo que el panel de cambio climático nos está reclamando, estaríamos hablando de una reducción en esta década casi del 7% de las emisiones en un año, cada año, ¿no? Cada año. Es decir, imagínate el nivel de transformación que eso necesita. Lo que no es verdad es que esto fuera socialmente desastroso. Al contrario, todos los estudios que existen de organismos internacionales, bien sea de sindicatos, bien sea de la OIT, bien sea de distintos bancos centrales, todos los organismos reconocen que la transformación hacia un modelo bajo en carbono es una transformación más intensiva desde el punto de vista del empleo. Es decir, que se generaría más empleo del que se destruiría. Es lo que se llama la creación del famoso empleo verde, ¿no? Porque en general en todos los sectores es mucho más intensiva en generación de empleo la no utilización de combustibles fósiles, ¿no? Esto es especialmente visible, por ejemplo, en el sector de la energía, donde la generación de empleo por kilovatio producido es mucho más importante con fuentes de energía renovables que, por ejemplo, pues con energía térmica, ¿no? Como puede ser el carbón. Lo que sí es cierto, y de ahí que se haga tanto hincapié en que la transición tiene que ser justa, es que hay sectores que pueden verse o que se están viendo, digamos, perjudicados. Claro, lógicamente aquellos más contaminantes, el ejemplo paradigmático es el carbón, ¿no? Se ven perjudicados porque en esa transformación hacia sistemas más limpios, pues hay sectores que son perdedores, y lo que hay que hacer es garantizar que en las comarcas y en los lugares donde estos sectores están ubicados, pues se garantice, digamos, ayudas y sistemas que permitan el mantenimiento del empleo en estas zonas, que esto es una de las claves para que la transición no sea socialmente, digamos, impactante, especialmente en algunas zonas. Pero globalmente, más allá del impacto en algunos lugares y sobre sectores concretos, globalmente lo que todos los estudios están de acuerdo es que esa transformación económica sería favorable desde el punto de vista del empleo. Decía Antonio Maestre en un tuit que parece una tomadura de pelo, que luego hay 1000 campañas en televisión y prensa culpabilizando a quien usa su coche diésel o se olvida la bolsa de tela en casa, pero que allí donde había que tomar las verdaderas decisiones, las decisiones trascendentales en los círculos políticos, en las élites políticas, en las institucionales, allí se permiten no llegar a ninguna conclusión como ha ocurrido este fin de semana. Pero, Juancho, una cosa en la que coincide casi toda la prensa internacional y que ha puesto menos énfasis la prensa nacional es que también se ha revelado la irrupción de una nueva forma de protesta en la opinión pública. Está creciendo la conciencia. El propio icono de Greta Thunberg se ha colocado como, digamos, un elemento fundamental para certificar esto. Hay una conciencia cada vez más creciente en la gente joven y eso es muy esperanzador. Mucho más de lo que ha sido siempre, que con frecuencia los grupos ecologistas gritabais en silencio prácticamente y en mucha soledad, ¿no? Claro, hay muchas cosas esperanzadoras que han ocurrido, que están por debajo, que están pasando casi un poco underground, pero que son muy importantes. Efectivamente, yo creo que la gran novedad de esta COP con respecto a otras anteriores en las que hemos estado es que ese movimiento juvenil hace que la atención sobre lo que está pasando sea muchísimo mayor y también la presión, y eso es
y eso es muy bueno, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que comentabas, Antonio Maestre, en el sentido de que para mí se ha trasladado demasiado el foco al individuo, cuando yo creo que la solución al problema del cambio climático tiene que venir desde la colectividad y poniendo el énfasis especialmente en aquellas corporaciones que son más responsables y los gobiernos que las están apoyando y que están bloqueando todo esto, ¿no? Que son de momento los grandes gobiernos a los que nos venimos refiriendo. Y luego en ese sentido también han pasado cosas muy interesantes que quizás han pasado más desapercibidas, pero que son relevantes. Por ejemplo, ha habido países, como el caso de Estados Unidos o Brasil, que no tenían en la COP un stand como país. Y sin embargo, había un stand de Brasil organizado por la sociedad civil, es decir, es la propia sociedad civil de Brasil la que ha venido porque no está de acuerdo con las políticas de Brasil y tenía su propio stand, y de Estados Unidos había también un stand que bajo el eslogan que era algo así como We are still in, nosotros estamos todavía dentro, que representaba estados que suponen el 70%, más del 70% del PIB americano que estaban allí representados. Es decir, que de alguna manera hay una corriente no representada por los gobiernos, o por lo menos por estos gobiernos en esos países, que sí que está reclamando soluciones y que está comprometida en la lucha contra el cambio climático. Es decir, que más allá de la falta de compromiso de gobiernos completamente cooptados por la industria de los combustibles fósiles, hay un movimiento ciudadano a todos los niveles que es efectivamente lo que da esperanzas de que esta lucha pueda finalmente acabar triunfando. Pero hay que estar muy atentos a eso. Lo hablábamos en los días que hemos hablado de la COP aquí en la cafetera, comentábamos cómo empezaba la COP con toda la prensa española con portadas compradas por una gran empresa energética, ¿no? Por Endesa. Bueno, yo creo que eso nos da una idea del nivel de cooptación que tiene este proceso y de la necesidad, pues como venimos diciendo, ¿no? De gobiernos valientes capaces de pegar un puñetazo en la mesa y poner en su sitio a estas corporaciones. Y por ahí es por donde pueden venir las soluciones, ¿no? Pero yo insisto en una cosa, porque creo que otro aspecto que también ha emergido con fuerza en esta COP en España ha sido, se ha visibilizado mucho el negacionismo de la extrema derecha, ¿no? También en España, ¿no? Entonces yo creo que no tenemos que darles argumentos, es decir, no hay que darles argumentos, porque su discurso se reduce a decir, bueno, esta gente que viene en grandes aviones, ellos contaminan mucho. Bueno, eso de alguna manera hay que ponerlo en evidencia diciendo el problema, insisto, son las corporaciones que finalmente están haciendo que esto fracase, ¿no? El problema no es Greta Thunberg, el problema no es Bardem, el problema no es Alejandro Sanz, el problema son las grandes corporaciones que están por ahí detrás, ¿no? Pero hay un discurso negacionista que trata de buscar oportunísticamente pues estas contradicciones para hacer daño a la lucha contra el cambio climático. Eso es muy importante y no se ha entendido. Es que esto no es una batalla de discusiones, no se trata de facilitarles argumentos. Ellos no están debatiendo, están en guerra, porque representan esos ideales, representan a esas empresas, porque muchas de esas son sus empresas. Y esto o se entiende o nunca seremos capaces de combatir. No se trata de que estén tratando de convencernos de las dificultades del discurso científico. No están en esa batalla, están en otra completamente diferente, y una vez lo entendamos será mucho más fácil poder combatirlo. Pues Juan López